Podemos sentarnos, hermanos. Qué pensamiento más hermoso, ¿no? Estamos a la puerta del evento más esperado ¿cómo me anhelaría decir por todos, ¿no? Pero lastimosamente no es así. Un mundo que ha rechazado el gobierno de amor de Dios. Un mundo seducido por el amor a los bienes materiales. Un mundo que prioriza el cariño y la entrega a los bienes y deja a un lado lo más importante, ¿no? Venía escuchando una prédica sobre el joven rico y qué dolor que me daba escuchar, ¿no? Un muchacho que tenía todo. Pensaba que tenía todo. Pero realmente no tenía nada, ¿no? Porque cuando Cristo le señaló y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si hay solo uno bueno, el Padre. Lo que quería Cristo era darle una enseñanza a este muchacho, ¿no? De que lo que él consideraba que era bueno, realmente no era bueno. Y cuando le indujo a que vendiese todos sus bienes y le siguiera a Cristo, este se entristeció. Y hay una lección ahí para todos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros verdaderamente? ¿Le amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma? ¿Le amamos al prójimo como a nosotros mismos? Estamos cumpliendo la ley de Dios. Porque cantamos que anhelamos la venida de nuestro Señor Jesús. Pero estamos cumpliendo su voluntad para que cuando Él venga pueda decirnos buen siervo fiel. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Entre todos. En un mundo que cada día, hermanos, podemos ver que lamentablemente perece. Vemos las calamidades que se presentan en la naturaleza. Vemos la condición de los hombres. Vemos la inseguridad nosotros mismos cuando salimos, ¿no? Tenemos que realmente pedirle a Dios que nos proteja porque no sabemos qué va a suceder. No sabemos. Un mundo en que prima el crimen, la violencia, el obtener cosas mundanales sin importarle arrastrar a los hombres. Un mundo que ha sido seducido totalmente por las artimañas de Satanás. Y eso debería llevarnos a la reflexión a nosotros, a los que ponderamos que guardamos la ley de Dios. Si verdaderamente nuestras vidas están reflejando la voluntad de nuestro Salvador. Hermanos, es un gusto darles la bienvenida a la casa de Dios. Realmente es una alegría volverles a ver a todos ustedes, aunque sea una vez a la semana, ¿no? Ojalá podamos hacer algo para poder encontrarnos más frecuentemente, más seguido, ¿no? No sé si tal vez encontrarnos en la semana a través de un medio tecnológico, no sé si hacer una noche de oración, no sé ustedes qué opinan. Si podríamos reunirnos para que no sea tan larga, ¿no? No sea tan larga nuestra separación, sino que podamos estar más unidos como hermanos, porque recordemos que la oración que hizo Cristo en Juan 17 es que seamos uno entre nosotros, como Él es uno con el Padre.
Y cuando hablamos de esa unidad, hablamos de una unidad no solo en fe, no solo en creencia, no solo en doctrina, sino también una unidad física, ¿no es cierto? Porque recordemos que si aspiramos a ser ciudadanos del cielo, vamos a tener que soportarnos, hermano, hermanito, ¿no es cierto? No solo vamos a tener que soportarnos, vamos a tener que amarnos. Y no a la fuerza. Y no a la fuerza, porque Dios no acepta ese tipo de servicio, sino un amor sincero, un amor que Cristo nos enseñó, enviándonos a su Hijo a morir por nosotros mismos. Ese es el amor que busca. Mis hermanos, sean bienvenidos a la casa de Dios. Esperemos que hoy salgamos totalmente fortalecidos de la presencia y de la voz de nuestro Señor Jesús. Amén. Feliz sábado, bienvenidos a todos. Dios, everybody, Natalie, all of you brethren, welcome. Those of you who are here. Pray for hermano José también. Él llama a mí. Él no pude venir hoy porque él sufriendo un asunto de salud. Por como 6 meses ahora es más fuerte. Y él pide oración, por favor, ora por él. Y eso es muy importante. Amen. All right. Thank you so much. It's a pleasure. It's a joy. Muchas gracias por estar aquí y déjeme decirle que es un placer y es un gozo When we can meet together. cuando podemos Worship. reunirnos juntos a adorar. And I must tell you that it is getting more difficult. Y debo decirles que cada vez está siendo más difícil. Maybe for us here in Ecuador and other places, Quizá para nosotros we're aquí still en Ecuador. enjoying a certain level of liberty. Y en otros lugares dentro del país disfrutamos todavía de esta libertad. But Pero there are brethren, dear, in other parts of the world that are not having that experience. hay otros hermanos en otras partes del mundo que no están disfrutando de esta experiencia. Even Christians of other faith. Incluso cristianos de otra fe. Remember, the Bible said that God have other Acuérdense que la sheep Biblia dice que Dios tiene otras ovejas in those churches. en otros So rediles, we en also esas need to iglesias. pray for them as Entonces well. nosotros también necesitamos orar por They ellos. may not have the light we have, but they're genuine, sincere Quizá no Christian, you tengan know, la the little luz light they have. que nosotros no tenemos, pero son cristianos genuinos y sinceros en el poco conocimiento que deben tener. But they're our brethren. Pero siguen siendo nuestros hermanos. No, their churches are not our sister churches Ahora, las iglesias no son nuestra iglesia hermana, that they are members of. But those people, pero aquellos miembros they're our brethren. que son sinceros son nuestros hermanos. Amen. So I want you to pray for them. Así que Pray for quiero them. orar por ellos. Never forget to pray for others. Y nunca se olviden de orar por otros. Let us not allow ourselves to be so consumed with our personal difficulty that we forget to pray for others. No seamos de esos cristianos que se dejan consumir por los propios intereses y no buscan O preocuparse, dificultades. o They're not- propias dificultades y no buscan interesarse por el resto. Y vamos siempre, cada vez, cuando tú oras por sí mismo y tu familia, siempre hace la oración por otras familias también. Porque eso es importante. You know, it's very difficult Déjenme decirles que realmente es difícil to see people suffer. el ver a la gente sufrir, Whether you know them or not, whether they are your friends or enemies, sean sus amigos o enemigos. it is very difficult to see people Es muy suffer. difícil ver a otra gente sufrir, Yeah. Recognizing that it could be you or me, Juan Carlos, in that reconociendo que situation. pudiésemos ser usted o mi persona estando en esa situación. You know, each time I see people Y cada vez que el On pastor the ve a esa street. gente begging, en la calle suplicando, begging for help, financial help, suplicando por ayuda financiera, I must say, as a church, our state is better than those people. debo decir que como iglesia nuestro estado es mejor que esa gente. Because not one of you here, nor myself, have gone begging help on the street. Nobody Porque has seen us doing that. ninguno de los miembros, usted ni yo, hemos estado suplicando por ayuda económica en las calles. No.
We may have our difficulties, we may have them. Quizá tengamos nuestras dificultades, But nunca nos da ahí pero pidiendo ayuda. nunca hemos llegado a ese estado. God says that He will not allow that. Dios dice que Él no va a permitir eso. And nothing can contradict that word. Y nada puede contradecir la palabra de Dios. Amen. And so, let's just give thanks to the Lord. Así que hermanos, demos las gracias al Señor. Amen. Turn with me in your Bible. I want to share a Vengan text with you. I conmigo read sus this Biblias. text to El my pastor son, leyó Diola, este texto para él mismo, for mi hijo. para su hijo. And I want to share it with you. Y Yes, quiere compartirlo con Psalm, ustedes. returning to Vamos Psalm al libro de 34. Salmos 34. You know, every day I try to read a text Cada día intenta leer un texto that talks about praise to God, que habla acerca de la alabanza hacia Dios, gratitude to God. acerca de la gratitud que debemos dar a Dios. Father, as we open your sacred word, Vamos a orar. Padre, ahora que vamos a abrir tus sagradas escrituras, please anoint your words afresh, please, por favor, unge tus palabras and anoint us as well, y unge a nosotros también. and pardon us from all our sins, Perdónanos por todos nuestros pecados and make us like Jesus. y haznos semejantes a Jesús. Amen. Amen. Amén. Verse 1 says, Versículo 1 dice, I will bless the Lord at some time. bendeciré a Jehová en algún tiempo. Eso dice. How? ¿En dónde? En todo tiempo. Amen. His praise shall continually be in my mouth. Notice what he's saying. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Amen. Then verse 2 says, my soul Versículo 2 dice, shall make her boast in the Lord. mi alma se gloriará en Jehová. The humble shall hear thereof and be glad. Los mansos lo oirán y se alegrarán. Verse 3. Versículo 3. Oh, magnify the Lord with me, Engrandeced a Jehová conmigo and let us exalt his name how? y exaltemos a una su nombre. ¿Cómo? Together. Es Amen, decir, brethren. juntos. Isn't that beautiful, Henry? ¿No es esto hermoso, Henry? Brethren, this is beautiful. Hermanos, esto es realmente hermoso. Now, David Ahora, David was known to, even while he was at war, to stop and just give God thanks. While he was in, se conoce in que battle. cuando David estaba yendo a guerra, Mientras él haciendo batalla, mientras él estaba luchando, he would stop and give praise to the Lord. él se detenía para orar al Señor. Ah, gratitude I am. Now, Y think darle about that. gracias. Piensen en eso. And you read the story over there in the book of Chronicles, Y si usted lee la historia en el libro de Crónicas, in Second Chronicles, el where libro de Segunda de Crónicas. Jehoshaphat, donde Josafat and the people of God y el pueblo de Dios, were told that a great multitude of enemies were coming against them. se nos dice que había una gran multitud que venía en contra de ellos. They had no strength to fight this large army. No tenían la fortaleza suficiente para luchar contra este ejército And the grande. Bible says Y la Biblia nos that God dice put His Spirit upon a man in que the Dios congregation. puso el Espíritu sobre un hombre entre la congregación. And he got up Y este and hombre said, se Oh, levantó hear ye the word of the Lord, Judah. y dijo, aquí están las palabras del Señor de Judea. Escucha. Escucha. The mighty multitude that is coming against you Y esa poderosa multitud que está viniendo contra will not ustedes even enter the land of Israel. no podrá ni siquiera entrar en la tierra de Israel. And then Jehoshaphat said, Believe the Lord thy God. Y luego Josafat dijo, creed en el Señor tu Dios Amen. And his prophets. y en sus profetas. Then he arranged Israel to go to war in a strange way with Adela. I have never Y luego- seen people go to war in this manner. Ordenó al pueblo de Israel para que vaya a enfrentar de una manera diferente a este gran ejército. He called the singers, Llamó a los que cantaban, a los que alababan. and the whole
company were going to war, Juan Carlos, singing. Y toda esta compañía armada fue a la guerra alabando. Solo cantando. Solo cantando. While, the Bible says, while they were singing, La Biblia dice que mientras ellos estaban cantando, God produced a confusion in the mind of the army. Dios produjo confusión en la mente de toda esa multitud de And they guerreros. rose up and slay each other. Y se levantaron y se asesinaron entre ellos. And the Bible says that Y la Biblia dice when the people of God got there, que cuando el pueblo de Dios llegó a ese lugar, they're all dead. ya estaban todos muertos. And all their riches Y were todas there las left. riquezas estaban allí And the dejadas. people of God gathered up everything. Y el pueblo de Dios solamente recogió y las reunió. Now think about that. Piensen en eso, That in praise, que en la alabanza God defeat the enemy of his Dios people. derrotó a los enemigos. Plus he gave them Y wealth. además les dio riquezas. That's the same God we serve today. Es el mismo Dios al que servimos el día de hoy. Ellen White says that Nuestra when hermana we Ellen White dice praise que the cuando Lord, nosotros alabamos al no Señor, matter what our situation, no importa cuál sea Oh. nuestra situación, she says, God ella loves, dice que Dios, el amor de no, Dios, God loves when we praise Him. Dios nos ama cuando lo alabamos. And then He gives us more so we can praise Him more. Y nos da más para que podamos alabarle más. Amen? Amén. So we just want to, instead of complaining, Entonces, lo que quiero es que en lugar de que nos quejemos, let's utter a word of praise. dejemos que salgan de nuestra boca palabras de alabanza. Yeah. Don't complain, brethren. No quejas, Praise, hermano. praise. Alabanza, gratitud. And God, you will see how God will work for us. Y ustedes verán cómo Dios trabajará por nosotros. Amen. Amen. I just wanted to encourage you to praise the Lord. Praise the Solamente Lord. quería animarlos a que alaben y adoren al Señor. No matter what your state is, no matter No what you're going importa through. cuál sea su situación o su estado The actual. reality is that you're going La through realidad to trials. Es que usted va a pasar por pruebas. However, Sin embargo, we are promised, God has promised us se nos ha prometido, Dios nos ha dejado la that promesa He will be with us de que Él estará con nosotros and that His angels will y accompany que us. sus ángeles nos acompañarán. Because in the same Psalm 34 that we just Porque en el read, mismo Salmo 34 que acabamos de leer, verse 7, it says that en el the angel of the versículo 7 Lord dice que el ángel del Señor encampeth round about them that fear Him. acampa alrededor de aquel que le teme. Amen. And so we have nothing to fear, brethren. Entonces no tenemos nada que temer, hermanos. We don't have to fear the coming Sunday law. No tenemos que temer a la venida de la ley dominical. We don't have to. We No don't have to. tenemos We que don't have to hacerlo. live in this continual fear. No tenemos que seguir viviendo en este continuo temor. We don't have to fear because of all the disaster that will come upon the No land. tenemos que temer todos estos desastres que están cayendo Because sobre the la Bible tierra. says, Porque la Biblia 10,000 shall dice fall at thy right hand, que 10,000 caerán a tu diestra and you will only what? See. You will only see it. y tú solamente lo verás. It will not hurt you. No te va a lastimar, dice, no te Listen, anegará, dice en la Biblia. those words Estas palabras are eternal promises. son promesas eternas. God has not changed. Dios no ha cambiado. We have to come to the place now Y where we nosotros begin to, tenemos que llegar to, al to, punto to test the Word of en God. donde podamos probar, poner a prueba las palabras de And Dios. you're going to see the faithfulness of the Y Word. usted va a darse cuenta de la fidelidad de las palabras. Amen. The Bible says, La not Biblia nos one dice- of His good promises towards me has failed. Aunque ni una de sus promesas Has failed. me ha fallado. Not one. Ni una sola. And that's powerful. That's encouraging. Don't Y you eso think? es ánimo. Yeah, Luisa. Very Eso es encouraging. poderoso. That we have a God who is still the Porque same. tenemos un Dios que aún sigue siendo igual. Yeah. Let's there's a hymn that I would like us to sing together. I think it's 198, Santa Fe. I think busca ahí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina
please. If you can Vamos a kneel, ponernos de those who rodillas can, para just have a orar. seat, please. Aquellos que pueden arrodillarse, háganlo, por favor. Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en el cielo, thank you for the Holy Bible. gracias por la Santa Biblia. It is our guide, Es nuestra guía, our infallible guide. nuestra guía infalible, Señor. In affliction, it comforts us. Cuando estamos en aflicción nos reconforta. When we need courage, Cuando necesitamos ánimo, it gives us courage. nos lo da. When we need assurance that we are forgiven Cuando necesitamos la seguridad de que no somos olvidados and that we are pardoned, y que somos perdonados, the Bible gives us infallible instruction. la Biblia nos da las instrucciones infalibles And it calls us to have more faith y hace que nosotros tengamos más fe, because we are told by that Bible porque se nos ha dicho que por la Biblia that faith cometh by hearing, la fe viene por el oír and hearing by the word. y el oír por la palabra. Thank you. Gracias. It is the word that the Spirit uses to sanctify. Es la palabra la que el Espíritu utiliza para santificarnos. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you Gracias that we have an infallible record of the future. porque así tenemos un registro infalible del futuro. We know how the future will come to an end. No sabemos Sabemos. cuándo este futuro llegará. a su fin. ¿Cómo? ¿Cómo llegará este fin? Because the word tells us. Porque la palabra nos lo dice. You have given signs Tú nos has dado to señales tell us how close we are. para decirnos cuán cerca estamos That this world history is about to close. de que la historia de este mundo está a punto de acabar. Please, Lord, Por favor, Señor, pardon each person in this room perdona a cada persona en este lugar and fill us with your holiness y llénanos con tu santidad, Señor. and fill us with the Holy Spirit Llénanos con tu Santo Espíritu. and fill us with your victories. Llénanos con tus victorias. Empty us of all that is weakness and sinful Vacíanos de todo lo que es pecaminosidad y debilidades, Señor. and make us mighty in Christ. Y haznos poderosos en Cristo. Help us to be conquerors Ayúdanos a ser conquistadores. because we are told by that word Porque se nos ha dicho que por tu palabra we are more than conquerors. somos más que vencedores. Help us not only to read it, No solamente a leerla, help us to experience sino it. que ayúdanos a vivirla por experiencia. Thank you. Gracias, Señor. As we open your word for a few moments, Y ahora que vamos a abrir tu palabra por unos pocos minutos, please, Lord, por favor, Señor, speak to us. háblanos. And those among us who are sick, give them health. Y a aquellos que están enfermos entre nosotros, dadles salud, Señor. Thank you. Gracias. In Jesus' name. En we el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. I want to share a topic with you this morning. Esta mañana quiero compartir un tema con ustedes. There are two PowerPoints there and there. I want the one that says the book of Revelation, open or sealed. Hay Ya, dos sí. libros que dice libro sellado. Ahí está, ya tiene ahí. Ah, sí. All right, so this is the topic we're going to talk about. Muy bien, este es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Revelation, sealed or an open book. Dice, el Apocalipsis es un libro sellado o un libro abierto. Now, I'm dealing with this subject this morning Voy a tratar de este tema esta mañana, because there's now a new interpretation. porque no hay una, No, nueva- hay uno hay una nueva interpretación that is being circulated right now que in está Ecuador circulando ahora mismo aquí en Ecuador and elsewhere. y en otros lugares And también. the idea is Y la idea es that
the book of Daniel is not the only book that is sealed, que el libro de Daniel no es el único libro que está sellado, but that Revelation is also a sealed book. sino que Apocalipsis también es un libro que está sellado. And that's very sad to hear that. Y eso es muy triste escucharlo, Because before, porque antes the people who used to say that, Diola, la were gente que Sunday solía- preachers, la ministers. gente que solía decir eso son ahora predicadores dominicales. Why? ¿Por qué? Because they did not understand the book of Porque Revelation. ellos no entendían el libro de Apocalipsis. And when they were asked to explain the Y prophecy, cuando se les pedía que explicasen la profecía, they say it's a sealed book. ellos decían es un libro que está sellado. Nobody can understand it. Nadie puede entenderlo. Don't waste your time No studying this book. desperdicien su tiempo estudiando este libro. But now we are hearing Pero ahora estamos escuchando Seventh-day Adventist preachers a predicadores adventistas del séptimo día who are teaching this. que están enseñando esto, That the book of que Revelation el libro de is Apocalipsis also a sealed book. también es un libro sellado. And that we need to study the book of Revelation so we can understand the things that are sealed in there. What? Y que estudiemos solo el libro de Apocalipsis para tratar de entender lo que está sellado ahí. Now, question. What does it Pregunta. mean to seal something? ¿Qué significa sellar algo? Talk to me. Hábleme, Que por no es favor. para todo el mundo o que está en secreto, para que nadie lo conozca. Exactamente. Algo oculto. Let me give you a text in the Bible Déjeme darles un texto en la Biblia that describes it this way. que lo describe de esta manera. Isaiah chapter 29. Vamos al libro de Isaías, capítulo 29. And notice what Isaiah have to say about Y quiero que noten lo que Seal, Isaías a tiene que seal book. decir acerca de un libro sellado. So that's chapter 29. Entonces estamos en el capítulo 29 We're going to look at verses 11 and 12. y vamos a empezar desde los versículos 11 y 12. The Bible says, "And the vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed." Dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado. So notice what the Bible is saying. Noten lo que la Biblia está diciendo, That all vision que toda visión that God has given que Dios nos ha dado is like what? A sealed book. es como que, como un libro sellado. No question. Pregunto You remember entonces, the text there in Proverbs 18 ¿se acuerdan el texto que leímos en Proverbios 18? that says that Entonces where dice- there is no vision, what happened to the people? Que donde no había visiones, ¿qué le pasaba al pueblo? Thank you. Gracias, So Henry. the purpose of vision Entonces, el propósito biblical de una visions visión bíblica is to preserve the people from destruction. es preservar al pueblo de la destrucción. Stay with me. Stay with me. I want you to see. Quédense conmigo, les voy a mostrar algo. So the prophet says, Entonces la profeta está "And the diciendo, vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed." y os será toda visión como palabras de un libro sellado, Notice now, which men deliver to one that is learned, el cual si dieren al que sabe leer saying, y le dijeren, "Read this, I pray thee." lee esto ahora, And he said, y él dirá, "I cannot." Why? no puedo. Why? ¿Por qué? No, watch this, watch this. If I give Diola a new Bible, Si yo le doy, por un ejemplo, si yo le doy a Diola una Biblia, but it is sealed, pero la Biblia está sellada, can she read it while it is sealed? ¿puede ella leer lo que está dentro? What Mientras she, está what she sellada. must do? ¿Qué necesita She hacer? must unseal Ella necesita quitar ese sello in order to read the para content. poder abrir y leer el contenido. Are you following me? ¿Están conmigo? So we understand the word Entonces seal. A entendemos esta sealed book palabra sellado. Entonces, un libro sellado is that the knowledge in the book is hidden away from the person or from people. que el conocimiento que está en el libro está escondido, está Why? oculto de la Because it is persona. sealed, que it tiene. is closed. ¿Por qué? Porque dice que está cerrado y está sellado. So before
Entonces, one can understand what is there before one can read what is there. The seal must be removed. It must be broken. antes de que uno pueda entender lo que está escrito, antes de que pueda ver lo que contiene, el sello tiene que ser retirado. Now watch this now. Miren. Verse 12 says so. So the Versículo 12 learned dice. cannot understand what is there. Entonces, el aprendiz puede una vez ya, No puede. no puede aprender. Once lo que the está book aquí, is sealed. mientras el libro esté sellado. Are you following me? ¿Están conmigo? Now watch this now. Miren, Not only the learned, no solamente el aprendiz, there's also those who are not skillful, maybe, in those information, sino también aquel que no tiene suficiente habilidad en esa lectura o en esa información. cannot understand it either. No pueden tampoco Verse entender. 12. Read verse 12 for me. Versículo 12, miren lo que dice. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. So watch this now. So the idea Entonces la idea that Revelation is a sealed book, de que Apocalipsis es un libro it sellado means significa that nobody can understand it. que nadie puede entenderlo. So when we hear Seventh Adventist Entonces, preachers cuando escuchamos a predicadores del séptimo día, adventistas, diciendo, uniting with Sunday preachers, o están unificados con predicadores dominicales, teaching enseñando that the book of Revelation is a sealed book, que el libro de Apocalipsis es un libro sellado, we know that these men are inspired not by God's Holy Spirit, but by whose Spirit? sabemos que estos hombres no están inspirados por el Espíritu Santo de Dios, sino por el Espíritu de quién. Thank you. We're going to look now, Y ustedes van a ver ahora, as we study for a few more minutes, mientras estudiamos por unos pocos minutos, that there's only one book in the Bible that was sealed. que solamente hay un libro en la Biblia que está sellado, The Ada. que estaba sellado. Are you following me? Because the Bible said it was to be sealed until the time of what? Porque la Biblia dice que tenía que estar sellado hasta el tiempo de qué. Del And we fin. know that the time of the end started in the year 1798. Y sabemos que el tiempo del fin inició en el año ¿cuál? 1798. So from that period, the seal Entonces, a from the book of partir- Daniel has been removed. A partir de ese año, el sello del libro de Daniel ha sido retirado. So turn to the PowerPoint, please, sister. Entonces, vamos a iniciar. First question. Primera pregunta. Why is it important for God's people to study the prophecies of Daniel and Revelation? ¿Por qué es importante que el pueblo de Dios estudie las profecías de Daniel y el Apocalipsis? Let's go to the answer. Number Vamos a la one, respuesta. change from Mrs. Punto número 1. Again, the end time prophecies of Daniel and Revelation are given to God's end time church called the wise or Laodicea. Las profecías del fin de los tiempos del libro de Daniel y Apocalipsis son dados a la iglesia de Dios del fin de los tiempos, la cual es llamada sabia o la Odisea. Let's go to the Bible now. We're going to Vamos look at ahora a la every Biblia. text. So look, we're going to the book of Daniel, the 12th chapter. Notice Vamos al libro verses de Daniel. 8 through 10. Capítulo 12, versículos desde el And I just want to extend warm welcome 8 to hasta el 10. Carlos and his family, as well as my dear sister here. All right, so we're looking at Daniel, the 12th chapter. Quiero extender mi saludo a Mari, Carlitos y a nuestra hermana Lucía, bienvenidos. Yeah. So we begin at Daniel chapter 12, beginning at verse 8. Estamos en Daniel capítulo 12, versículo del 8 al 11. So the Bible says, La Biblia nos dice, and I heard, but I understood not. yo oí, mas no Who's entendí. speaking here? ¿Quién está hablando aquí? Daniel. Daniel. Then said I, O my Lord, Y luego dije, oh Señor mío, what shall be the end of these things? ¿cuál será el fin de estas cosas? And he said, Y él me dijo, Go thy way, Daniel, anda, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. So not even the prophet who had the vision could understand what was sealed up. Ni siquiera el profeta, el cual tuvo la visión, pudo entender lo que estaba And by the way, presenciando. Y de hecho, That particular prophecy that was sealed up esa particular profecía que está siendo sellada in the book of Daniel en el libro de was Daniel not for the time of Daniel, no era para el tiempo de Daniel, but it was for the people who would live when the beginning of the end
when the time of the end started, rather. sino que iba a ser para el pueblo que iba a estar viviendo cuando el inicio del tiempo del fin comience. Amen? Amén. So those from 1798, Entonces aquellos que estaban desde 1798, these prophecies for this group. esta profecía iba a ser para este grupo. So notice what it says. It said, Daniel, Entonces nota lo que dice Daniel. this is sealed up even from you. Esto Go. está sellado para la gente como de tu tiempo. Watch this. Go thy way, verse 9. And he said, Le dice, ve go y thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. dice, ve, y Daniel ve que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del But fin. watch this now. Pero miren ahora, Who will understand this now? ¿quién entenderá esto ahora? Verse 8 says, verse 10, Versículo 10 verse 10 dice, says, many shall be purified Muchos serán limpios and made white and tried, y emblanquecidos, but the wicked shall do wickedly, y serán purificados, mas los impíos obrarán impíamente, and none of the wicked shall what? y ninguno de los impíos entenderá, dice. But the wise shall what? Pero los entendidos, ¿qué dice? Entenderán. So the Bible called these Entonces la people Biblia está the llamando a wise. esta gente sabios. We talk about the wise virgin. Do you remember o that? entendidos. Acuérdense que hablábamos de las vírgenes sabias. Amen. We also talk about the wise and faithful servant. Do you remember that? ¿Se acuerdan que también hablamos del siervo fiel y sabio? Amen. Exactly. So these people will be the one who will Entonces, understand. esta gente serán los que van a entender. Notice now Revelation chapter 1:11. Vamos Notice ahora now. al libro de Apocalipsis 1:11. Notice who this message was given to. Noten a quiénes fue dado este mensaje. So Revelation chapter 1, verse 11. Apocalipsis 1:11, hermanos. The Bible says, La Biblia dice, saying, I am Alpha and Omega, que decía, yo soy el alfa y la omega, the first and the last. el primero y el último. And what thou seest, write in a book, Y lo que ves, escríbelo en un libro, and send it unto the 7 churches which are in Asia, y envíaselo a las 7 iglesias que están en Asia, and to Ephesus, en Éfeso, and to Smyrna, a Esmirna, and to Pergamos, a Pérgamo, and unto Thyatira, a Tiatira, and unto Sardis, y a and unto Sardis, Philadelphia, y a and Filadelfia, unto who else? y a quién más nombra. Laodicea is the last of the 7. Y aquí ustedes ven que la Odisea es la última de las 7. And by the way, Y Laodicea, de hecho, hermanos, those 7 churches estas 7 iglesias are not 7 different churches. no son 7 iglesias diferentes. 7 churches symbolize 7 iglesias representan 7 periods. 7 períodos de From the tiempo, time of Christ desde el until tiempo the de second Cristo advent. hasta su segunda venida. Ellen White, in the book, Nuestra hermana White. in the book Acts of the Apostle, En el libro Hechos de los she Apóstoles, says that 7 ella dice que el número 7 does not represent 7 different churches, no representa a 7 diferentes but iglesias, one church in 7 periods before sino Jesus que comes. una iglesia en 7 períodos diferentes. So the church of Laodicea Entonces, la is the iglesia de same Laodicea church of what? Ephesus. Es la misma iglesia que fue en Éfeso. Are you following me? ¿Están conmigo? So watch this now. Entonces, The miren. church of Laodicea La iglesia de la Odisea receive what? recibe ¿qué? What John wrote in Revelation. Lo que Juan escribió en el libro de Apocalipsis. Amen? Amen. 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 Watch this now. Miren, Change sister. Number 2. punto número 2. Did we change that? Yeah. I guess I didn't remember to change the number here. All right. The prophecies of Daniel and Revelation points directly to what days? Dice, las profecías de Daniel y Apocalipsis nos apuntan directamente a qué días. The last days of Earth's history. Ajá. De la historia de esta Remember the tierra. question. Go back to the question. Regresa a la pregunta para recordar, por favor. Why is it important for La God's pregunta people to decía, study the prophecies of Daniel and Revelation? ¿Por qué es importante para el pueblo de Dios el estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis? Because for us to understand, we Porque- must read the content. Para que nosotros podamos entender, debemos leer el contenido. Amen? Amén. And we are told Y se nos ha that, dicho that the seal would be removed from that book
que el sello será quitado de ese libro and the wise would understand. y los entendidos, los sabios lo entenderán. And it gives us a characteristic, Henry, of the wise. Nos da una característica de aquellos que serán He los said the entendidos. wise purify Ella dice their que serán character. los que purifican su carácter. Amen? Amén. So those are the wise. Aquellos son los sabios. They will understand. Change from me, Que sister. Let's go entenderán. back now to, Vamos al punto que estábamos, por favor. yeah. So the prophecies of Daniel and Revelation points directly, this is why this is so Entonces, important, la to profecía the de last days Daniel of y Earth's history. Apocalipsis nos apuntan a la parte importante que dice a los últimos días de la historia de esta tierra. So what is in Revelation is for what generation? Entonces, lo que está en Apocalipsis es para cuál generación? The last generation. Para la última generación. All right. Let's go in the book of Daniel chapter 2 now. Vamos I al want libro you de to Daniel. see that the emphasis of the book of Daniel as well as Revelation is the time of the end. Quiero que ustedes vean que el énfasis que habla el libro de Daniel es el mismo énfasis que da Apocalipsis, el tiempo del fin. Now, I want you to help me for time's sake Y quiero que ustedes me ayuden por cuestiones del tiempo. that you're going to read all of these different verses for me quickly. Van a Find leer. different verses and read. Van a leer diferentes versículos para mí. So the brevemente. first one, Daniel chapter 2, Así que el 28. primero es Daniel 2, versículo 28. ¿Quién lo tiene, por favor? Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Y en qué día, Diola? En los postreros días. Siga. Wow, wow. Sus sueños y las visiones de su cabeza sobre su cama es esto. Wow. So we are seeing here Entonces, that the estamos Bible, viendo Diola aquí. just read for us, Diolita leyó por that nosotros. Daniel, as he interpreted the dream of Nebuchadnezzar, told him, Que mientras Daniel interpretaba el rey de Nabucodonosor, le dijo, this prophecy esta profecía is for what time? es para qué The tiempo? last days. Para los postreros días. All right, watch this now. So we see our emphasis here, Entonces estamos time of the viendo end. un énfasis del tiempo del fin. Now go with me to Daniel chapter Ahora, 8, 17 vamos a Daniel and capítulo 8, 19. Who versos have that? 17 y 19. ¿Quién lo tiene? Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Oh, for what time? Ah, ¿para qué tiempo menciona? Verse 19 ahora. Versículo 19, porfa. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo señalado en el fin se cumplirá. Amen. Amén. Chapter 10, 14, somebody. Capítulo 10, versículo 14. ¿Alguien más que lo tenga? Hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. ¿En qué día? En los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. Thank you. Chapter 11, ¿Quién tiene capítulo 35 11, versículo 35 y 40? Y algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrarán por las tierras e inundarán y pasarán. Amen. Amén. Time of the end again, the emphasis. El énfasis, tiempo del Chapter fin. No 12, se olviden. verses 4, ¿Quién 9, tiene and 13. Capítulo 12, versículo 4, 9 y versículo 13. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El 9. Yes. 9. Él respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y el 13, pero tú, sigue hasta el fin de tu vida, descansarás, y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. All right. In other words, the prophecy En of otras Daniel palabras, las profecías de Daniel that will be unsealed will stand que han in sido selladas his prophetic place. se mantendrán en su lugar profético, en su lugar profético. All right, change for me. We must study the Bible. We must study Bible prophecy because it is sure or certain, and whatever it predicts will come to pass. Debemos, dice, estudiar la profecía bíblica porque es segura y cierta.
Y todo lo que predice seguramente se cumplirá. Amen. Amen. Notice Daniel chapter 2:45. Note Diola, capítulo lee de este para Daniel mí. 2:45, por favor. No tiene, ya, a otra persona entonces. ¿Alguien que tenga Daniel 2:45? De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Amen, brethren. Amén. The prophecy is certain, John, and the interpretation is what? La profecía es certera y la interpretación es ¿qué? Seguro. Verdadera. Wow. So it will fulfill. Entonces Notice se 2 cumplirá. Peter chapter 1 Noten now. lo que dice segunda de Pedro 19 capítulo 1, to versículo 21. 19 al 21. ¿Alguien que tiene lea, porfa? Tenemos además la palabra profética más segura. ¿Cómo, Loli? La palabra profética Más, segura. no solo segura, ¿cómo? Más segura. Más segura. Cuando tú dices que más, ¿qué significa? Cuando usted menciona más, ¿qué significa? Pues, mira, una pregunta. La palabra seguro, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra seguro? Exactamente. Cuando tú colocas más seguro, ¿qué quiere decir? Cuando usted pone esa antepalabra más, No hay falla ahí, ¿no? Ya. Siga la versículo. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que Wow. alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Siga, 20-21 ahora. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cómo? ¿Interpretación cómo? Privada. All right, siga. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. So watch it. So our teaching of prophecy entonces miren, nuestra enseñanza de la profecía cannot be based on private no puede ser basada opinion, private en interpretation. opiniones reservadas o interpretaciones privadas. It must be based upon the law Tiene que ser and basada en the la ley testimony. y al testimonio. Because if they speak not according to this Porque word, si no this les what? fue escrito de esta manera, entonces ¿qué dice? No hay? No les ha amanecido. All right. Change for me. Notice what the prophet says. Noten lo que la profeta dice ahora. When the books of Daniel, I want you to, brethren, watch this now. This statement is powerful. Hermanos, so quiero pay que vean attention. lo que dice esta cita. Es muy poderosa esta cita. When the books of Daniel and Revelation are better understood, Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, believers will have an entire, change for me, sister, los Again? creyentes tendrán, ¿qué dice? an entirely different religious experience. Una experiencia religiosa completamente distinta. So watch this. A better understanding Entonces, un mejor entendimiento of the prophecies of de Daniel las and Revelation profecías de Daniel y Apocalipsis will result in what type of experience? va a dar como resultado ¿qué cosa? See, prophecy Entonces, des en cuenta que profecía is not just to tell us what is to come. no solamente es para decirnos qué cosa está It's por to venir, produce a sino que different type of produce en experience. nosotros una distinta experiencia. Amen? Amén. And if our teaching of prophecy does not focus on an experience connected to final event, that's a satanic teaching of prophecy. Y si nuestra enseñanza de la profecía no está conectada a lo que muestra en la Biblia y a los eventos, entonces una falsa profecía o profecía satánica. If it is not connected to an experience that Si we no must está develop, conectada a una experiencia que nosotros debemos desarrollar, in correspondence with the fulfilling of the prophecy. que corresponda al cumplimiento de la profecía. You remember Mark chapter 1? ¿Se acuerdan lo que está escrito en Marcos As 1? Jesus came out of the wilderness of temptation, Cuando dice que Jesús salió del desierto de las the Bible says tentaciones, he began to la preach, Biblia dice saying, que él empezó a the orar time diciendo, is el what? tiempo que dice Is at hand. está cerca. Believe the prophets. Creer en los profetas. Repent. Arrepiéntanse. Notice what experience the people were to have? Noten qué experiencia tenía que tener el pueblo Repentance. de arrepentimiento. What prophecy was Jesus talking about? ¿De qué profecía Jesús estaba hablando? He was talking about the 490-year Estaba prophecy hablando that de was la a part of the profecía de 2300 days prophecy. 490 días. Are you following me, brethren? ¿Me entienden, hermanos? And Christ was saying, Y as Cristo this estaba prophecy diciendo, is now fulfilling, you need
to have an experience of repentance. Mientras esta profecía se cumple, usted necesita tener esa experiencia de arrepentimiento. So there must always be Entonces siempre tiene que haber an experience una experiencia as we preach the symbol of the prophecy. mientras se predica los símbolos de la profecía. Now what type of experience? You say an Ahora, entirely ¿qué different tipo religious experience. de But what type of experiencia? experience? ¿Qué tipo de experiencia dice? Ahí dice que va a ser una experiencia distinta. But let me give you now another statement. Déjeme darles otra cita. Change from my sister. Let us give more time to the study of the Bible. Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. We do not understand the word as we should. No entendemos la palabra como deberíamos entenderla. The book of Revelation El libro de opens Apocalipsis with an abre injunction to us to understand the instruction that it contains. Inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Watch this now. Mire. Blessed is he that readeth, Bendecido o bienaventurado es aquel que lee and they that hear the words of this y prophecy. los que oyen la palabra de esta God profecía. declares. Y Dios declara And keep. Notice now. y guarda. ¿Qué dice? Is that an experience, Jan? ¿No es esa una experiencia? Yes. Sí. Who was speaking here? ¿Quién está hablando aquí? Christ himself. Cristo mismo. And Christ says Y Cristo está diciendo that as the prophecy is fulfilling, mientras la there profecía se must está be an cumpliendo, experience. debe haber una experiencia que va de Watch la this. mano. The more the prophecy fulfilled is the more Mientras- Christ-like we must become. Mientras más se cumple la profecía, más semejantes a Cristo debemos llegar a ser. Are you following? Are you following? ¿Están conmigo? It's the more temperate we must be in our diet. Es más temperante que debemos volvernos con nuestra dieta. It's the more, watch this, we should even be stricter in our way of dressing. Are you following? Deberíamos ser incluso más estrictos en nuestra manera de vestir. We should be even more disciplined in worship Deberíamos ser incluso más disciplinados en la forma en la que adoramos. as we see the prophecy. Mientras vemos las profecías cumplirse, We should be more forgiving. deberíamos ser más perdonadores. Are you following me, brethren? ¿Están conmigo, You're hermanos? sleeping, right? Hay algo importante ahí, tal vez que puede ayudar ahí un poco, es que la profecía está atada a la ley. Y la ley y los profetas van de la mano. Alguien que rechaza la profecía va a rechazar la ley y por ende va a recibir la marca de la bestia. Exactamente. Porque ambas están juntas. Es por eso que la profeta dice que al comprender las profecías, comprendemos la ley. Por ejemplo, el arca del pacto tenían los testimonios adentro. Y por eso se llamaba el arca del testimonio. Y el testimonio estaba dentro del santuario y se llamaba el tabernáculo del testimonio. Y por eso Jesús pone en Apocalipsis los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, porque la profecía encierra los testimonios, el amor de Dios. So watch this now. Thank you, Carlos. Now Gracias, Carlos. let's change, sister. Let's continue Vamos a statement. cambiarlo, por favor. When we as a people, notice now, Cuando nosotros como pueblo understand what this book means to us. comprendemos lo que significa este libro para What book? nosotros, ¿qué libro está hablando? Revelation. Watch this now. Apocalipsis. There will be seen among us a great what? Dice, veremos entre nosotros, ¿qué cosa está escrito allí? Un gran No, reavivamiento. question. Pregunta, Are you seeing that revival right now? ¿está viendo usted un gran reavivamiento ahora? There are so many channels on YouTube of quote unquote preachers of prophecy, and we are not seeing revival. Hay muchos videos en YouTube que están, entre comillas, viendo profecías, predicadores predicando esto, pero no hemos visto ningún gran reavivamiento. To the people that they're preaching to, A la gente a la cual les está para they predicar, are not becoming more Christ-like. no están llegando a ser más semejantes a They are Cristo, becoming more devils. están llegando a ser más demonios. The prophet says, La profeta when we dice, as a people cuando understand como pueblo what this book means to us, Nosotros comprendamos lo que realmente significa este libro para there will be nosotros. seen among us not just a revival, but what type of revival? Se verá entre nosotros, no un simple reavivamiento. ¿Qué tipo de reavivamiento dice? Un gran reavivamiento. Do you know that before the former rain and ¿Saben latter rain ustedes que antes de que la lluvia temprana o la lluvia tardía can take possession of the church, there have to Toma be a posesión de la revival and a iglesia. reformation of primitive godliness. debe haber un reavivamiento y una reforma de la Piedad. piedad primitiva? Now watch this, friend. Mire. Many love prophecy, Muchos amadores de profecía love to hear prophecy when it talks about the Pope. aman escucharla cuando habla del Papa.
But when prophecy reveals what spiritual state we must arrive to, people get offended. Pero cuando la profecía apunta a lo que la gente debería desarrollar en ella, la gente se ofende. Especially when the prophecy begins to point out the sins that we need to turn from. People get upset. People don't like it. Especialmente cuando la profecía nos apunta a los pecados que debemos dejar atrás, a la gente no le gusta, se molesta. Now, friends, listen to me. Escúchenme, amigos. Understand what is happening here. Entiendan lo que está sucediendo aquí. The focus of prophecy El enfoque de la profecía is Christ taking possession of our hearts. es que Cristo tome posesión de nuestro corazón. And he cannot do it while sin Y Él is no puede reigning on the hacerlo throne mientras of our el hearts. pecado está reinando en el trono de nuestros corazones. Sin must first be thrown El out. pecado debe ser echado fuera. The primero. throne of our heart must be purified, El trono de nuestro corazón debe ser and purificado. then Christ will take his Entonces, abode Cristo by way of the Holy Spirit. Tomará toda esa plenitud a través de su Espíritu Santo. Watch this. We do not understand fully the lesson that he teaches. Dice, no entendemos plenamente las lecciones que enseña, Notwithstanding the injunction given us to search and study it. a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Change from his sister. All right. Let's go to, this should be question 2. As I told you, just this morning I didn't get any much sleep last night, as I told you, because my son was vomiting last night, and he was up for the longest time, and I got up really early after I got a little sleep just to put this together. So in my tiredness, I didn't make correction to those. No, peor cuando nosotros a través de la profecía entendemos el día de la purificación del santuario. Si nosotros no tenemos una experiencia basada en el conocimiento de la profecía, por las 2300 tardes y mañana nosotros estamos perdidos. Así es. Rapidito, Falizo, no tengo mucho tiempo. Solo que la profecía no es para condenar a la gente. No, nunca. Sino para salvarnos de la condenación. Así es. Por eso nos enseña incluso cómo escapar de esa condenación. But often, Pero muy a menudo, when prophecy points out sin, people say that you're condemning. cuando la profecía apunta al pecado, la gente lastimosamente dice que le estamos condenando. You're not condemning people, you're No condemning le sin. estamos condenando a la persona, estamos condenando el pecado. But sometimes people's conscience muchas bother them, veces so they las see you as a condemner of people when you are not really doing that. That's La really- conciencia de las personas es como que le está diciendo que le estamos condenando cuando realmente no lo estamos haciendo But watch this now. a la persona. So watch this now. Now we're going to Mira. enter now. Vamos a entrar al If the estudio. book ya. of Revelation is sealed, as many Sunday and Adventist preachers teach, why should we study it? Si el libro de Apocalipsis está sellado, como muchos predicadores dominicales y adventistas están enseñando, ¿por qué entonces deberíamos estudiarlo? Because if it is sealed, remember we just read that when Acuérdense. something is sealed, neither the learned or the ignorant can't understand it. Acuérdense que leímos que si está sellado, ni siquiera los iletrados o los sabios van a poder entenderlo porque está sellado. Are you following me? So if Revelation is sealed, then we don't understand anything in that book. Entonces, si el libro de Apocalipsis estuviese sellado, no vamos a entender lo que contiene ese libro. So all our interpretation will be false. Entonces, toda la interpretación sería falsa. If it is sealed, Si estuviese en verdad sellado. change. Watch this now. Miren, There are 7 major biblical reasons why we need to study the book of Revelation. hay 7 razones bíblicas principales por las que necesitamos estudiar el libro de Watch Apocalipsis. this now. Which prove that the doctrine that says the book of Revelation is a sealed book is a false doctrine. Esto prueba que la doctrina que dicen que el libro de Apocalipsis es un libro sellado es una doctrina falsa. Let's look at those 7 major Vamos a ver biblical esas reasons. 7 marcas principales, Number esas one. 7 razones principales. Change. Número 1, The book of Revelation was never sealed. el libro de Apocalipsis nunca fue sellado. Can we prove that from the Bible? ¿Podemos probar eso de la Biblia? Revelation chapter 22:10. Notice what it Vamos a says. Apocalipsis 2:10. Now remember, Revelation chapter 22 is what chapter? Apocalipsis 22, ¿qué capítulo es? Come on. ¿De qué habla? No. What chapter is that? Is that the first chapter or the last chapter? ¿Qué capítulo de Apocalipsis es el primero o el último? No question. Did God command Daniel to seal his book at the beginning or at the ending of Daniel's book? El Señor le mandó a Daniel a que sellase la primera o la última parte del libro.
Talk to me. In the first chapter, say chapter, in the first chapter of Daniel, En el primer capítulo de Daniel, did God tell Daniel to seal the book? ¿Dios le dijo que sellara ese libro? No. What chapter he told? Talk to me. ¿Qué capítulo le dijo? 12. 12 es que El capítulo capítulo. 12. El último. So in the last chapter, En el último capítulo it says seal the book. dice sella el libro. In the last chapter of Revelation, En el último capítulo de we are told Apocalipsis this. se nos ha dicho Read esto. for me, brother. The Bible said, if you have it, read it. La Biblia, Yeah, la let. Biblia Verse 10. dice, hermanos, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Why it mustn't be sealed? ¿Por qué no debe ser sellado? Because the time of its Porque fulfillment is el what? tiempo Near. del cumplimiento está ¿qué? Está cerca. Sí, pastor, justamente esta observación, porque el profeta Daniel recibió la explicación de la visión de los seguramente, ¿no es cierto? Pero lo que no entendía era el tiempo. Exactamente. El tiempo es Que claro. aplica a más allá. So that's beautiful. That's a good point. Watch this now. So notice what the Bible says. Noten lo que la Biblia dice. Seal not No selléis, dice, the prophecy las of this profecías book, que este for the libro time tiene. is at what? Porque el tiempo está ¿qué? Watch it now. There are those who are now teaching that the book of Revelation is a sealed book Y aquellos que están enseñando que el libro de Apocalipsis es un libro sellado, got this idea from chapter 10 of Revelation. sacaron esta idea del libro de Apocalipsis 10, Verse capítulo 4. 10, en el versículo 4. Let's read it. Vamos a leerlo. Later on, not today, Y otro día, no el día de hoy, as we continue to study, we're going to look at mientras what that continuemos means, what el this text estudio, means. significa lo que este texto nos quiere decir. But Revelation chapter 10, Vamos a Apocalipsis 10, versículo 4. no, Revelation chapter 10 is dealing with the rise of a prophetic movement Ahora, in Apocalipsis response 10 está hablando de un levantamiento, de un movimiento profético in response to the 2300 days en prophecy. respuesta a la profecía de las 2300 tardes y Amen. mañanas. Amén. All right, so let's now look. Notice what it says now. Noten lo que dice. Verse 10, verse 4 says, and when the seven thunders had uttered their voices, Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, I was about to write. yo iba a escribir. And I heard a voice from heaven saying Y oí una unto voz me, del cielo que me decía, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Now question, it didn't say seal the book. No dice sella el libro, It says seal up what the seven thunders said. dice sella lo que los 7 truenos dijeron. The question is, what did the pregunta seven thunder utter? ¿Qué dijeron los 7 sellos? And no, the thunders. Los 7 truenos. And what information ¿Y qué información was in those in the voices of the seven thunders? ¿Qué información estaba dentro de los 7 truenos? Who was the information that was there? Who was it pertained to? ¿A quién le pertenecía esa información? Ellen que estaba dentro de White los 7 says, truenos? Nuestra hermana de White as dice, she interpret the verse, mientras interpretaba el she verso, says ella dice that information that the seven thunders uttered were information concerning the disappointment of that very movement. Dice que toda la información que los 7 truenos estaban diciendo contiene Information la información concerning the de, very movement, de ese mismo movimiento their disappointment. del chasco. She said, had they known that they would be disappointed, they would not have done the work that they did. Ella dice que si ellos hubiesen sabido que iban a ser chasqueados, no hubieran hecho el trabajo que hicieron. They wouldn't go to the whole world No with the hubieran- first angel's message. No hubieran ido a todo el mundo con el mensaje del primer ángel. So she said it was not best for them to know that information. Entonces ella dice que no era bueno para ellos tener esa información. And so God covered Así that que Dios cubrió esa información in order for them to carry out His will. para que ellos pudiesen hacer la voluntad del Señor. Are you following? See, as ¿Entienden? you read, brethren, read carefully. Mientras ustedes leen, lean cuidadosamente. Because notice, chapter 22:10 Porque says, des en cuenta que en el seal capítulo not the 22 dice prophecies que no of this selles book. las profecías de este libro. So if John in 10 is saying that the book was sealed, and then in chapter 22, he will be contradicting himself.
Si la intención de Juan hubiese sido sellar el libro diciendo que no sellen, hubiese sido una contradicción. Are you following me? ¿Están conmigo? ¿Y dónde está eso que tú estás diciendo de que los truenos se refiere al chasco? Porque si nos dicen, ¿y por qué usted está interpretando que es el chasco? ¿Qué libro le menciono para justificar eso? Well, as I told you, that's why I said Ellen White as she interpreted. As I continue this, I'm going to be having the statements there, where she's explaining. Como le dije en el siguiente estudio, vamos a demostrar la explicación y la interpretación que nuestra hermana dice de lo que tú estás diciendo. And you're going to see too, as you study down Revelation chapter 10, that it have to be that as Ellen White interpreted. When you read the whole chapter, you will see that is exactly because it says, it shall be sweet in their mouth and bitter in their belly. So you know it's dealing with an experience that they would be disappointed. Y tú vas a darte cuenta que en el libro de Apocalipsis y Daniel, de todo lo que está diciendo, Apocalipsis, yeah. y de Apocalipsis, vas a ver que la interpretación que dice es verdadera y clara. De que Ellen White dice. Porque en la Biblia también describe que las palabras que Dios pronuncia son dulces a la boca, pero amargas al estómago. To that people. A ese pueblo. Yeah. Sí, es porque todo Apocalipsis 10 es el nacimiento del movimiento y tiene que estar relacionado a las profecías de que comenzaron los pioneros, cómo comenzó el movimiento. Especialmente con Miller. Amigo, bueno, y los truenos no solamente están relacionados al chasco, sino a los eventos que suscitaron alrededor del primero, segundo y tercero. Exactamente, porque así dice el Porque, exactamente. Escucha, los truenos, no es el tema de hoy, porque es un tema por sí solo, pero los truenos están relacionados al mensaje de Dios. Cuando Dios en el Sinaí también hubieron truenos, recuerda. Los truenos tienen que ser mensajes divinos que fueron pronunciados en ese movimiento, en ese momento, con los eventos que suscitaron. And for example, if you read Revelation chapter 16, y por ejemplo, si usted lee el libro de Apocalipsis 16, it said that when God speaks, there will be lightning and thundering. Cuando Dios habla, cuando you will Dios hear, habla, there will be son lightning and truenos y thundering. relámpagos. The Bible says that when Jesus was crucified, crucificado, the Father spoke. El Padre habló. And it said that the people heard lightning and thunder. Y dijo que el pueblo había escuchado solo But we are relámpagos y told truenos. that the Pero se sincere nos dice a nosotros que los sinceros understood what was said. entendieron lo que fue dicho. We are told that when the Father speaks from heaven, it will be lightning and thunder to the wicked. Del cielo, se escucha solo relámpagos y But the truenos para los righteous impíos. will know the Pero para exact los day justos and hour. sabrán el día y la hora. So that's as one scholar said, that's Eso es for lo que Carlos as we está continue to mencionando. study. But watch this now. Pero miren, Notice what Ellen White says now. noten lo que nuestra hermana de White dice ahora. So everything law and Todo testimony. tiene que ir a la ley y al testimonio. Change from his sister. The prophet says, La profeta in dice, the Revelation, all the books of the Bible meet and what? dice en la Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y ¿qué dice? Y terminan. Why is she saying it? ¿Por qué ella está diciendo eso? Watch it. Do you know that the book of Revelation, ¿Sabían ustedes que el libro de Apocalipsis, John used phrases from all the Old Testament scriptures down to Malachi? Juan utiliza todos los versículos No, y phrases. frases From Genesis desde to Malachi. Génesis hasta Malaquías? You get that? ¿Entienden eso? That's why when you talk about Es por eso when cuando John hablamos, says cuando Juan dice that modern Babylon sit upon many waters. que la Babilonia moderna se sentará sobre muchas You know where he aguas, got that from? ¿saben de dónde sacó Jeremiah. eso? Del libro de Jeremiah said Jeremías. ancient Babylon Jeremías sits dice upon que many la waters. Babilonia antigua se sentará sobre muchas aguas. Are you following? When he says the river Cuando Euphrates él was dice dried up, que el río Éufrates se secó. do you know where he got that from? ¿Saben de dónde sacó eso? Jeremiah. Del libro de Jeremías. Jeremiah says Jeremías decía, all her waters will be todas dried sus up. aguas serán secas. What river run through ancient Babylon? ¿Y qué río atravesaba la antigua Babylonia. Babilonia? The Euphrates. El río Éufrates. Are you following me, brethren? Me siguen, So you hermanos. are seeing here John Entonces, used están viendo phrases aquí que Juan from utiliza the Old frases Testament. desde el Antiguo Testamento. All right. That's just two examples. I could give you more. Esos solo fueron dos So ejemplos. what y is puede now? darles más So the ejemplos. prophet says, Miren, la profeta dice, here is the complement of the book of Daniel. aquí está, me perdí. En él está el complemento del libro de Daniel. One is a prophecy Uno es una profecía and one is what?
Y el otro es que A revelation. una Question. revelación. Which is the Pregunta, prophecy? Which book is the prophecy? ¿qué libro es profecía? Daniel. Daniel. And which is the revelation? ¿Y cuál es la revelación? Apocalypse. So watch this now. Mire, The book that was sealed is not Revelation. el libro que está sellado no fue Apocalipsis, But pero dice, the portion of the prophecy of Daniel relating to the last days. sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los postreros días. The angel commanded, Entonces el ángel mandó, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Next statement, change sister. This revelation was given for the guidance and comfort of the church throughout the Christian dispensation. Esta revelación fue dada para la orientación y el aliento de la iglesia durante la dispensación cristiana. What is now? Yet, Y aún así, religious teachers have declared that it is a sealed book and its secret cannot be explained. ha habido maestros religiosos que declararon que es un libro sellado y que no puede ser explicado. So when something is sealed, Entonces, cuando algo está sellado, you don't understand what it is saying. usted no entiende lo que está ahí escrito. So to say Revelation is a sealed book, you're saying, well, our interpretation of Revelation is false. Entonces, el hecho de decir que el libro de Apocalipsis está sellado es decir que nuestra interpretación es falsa. Yeah, because if nobody can read and understand something sealed, then what are you talking about? Sí, porque si se dice que está sellado, todo lo que las personas se refieran a ese libro, entonces es como que ¿de qué está hablando? Watch this now. Therefore, Por lo tanto, many, dice, notice what it says, many have turned from the prophetic record, refusing to devote time and study to his mysteries. muchos han dejado de lado el registro profético y han rehusado dedicar tiempo al estudio Why? de sus misterios. Why? ¿Por qué? Because religious teachers have declared that it is a sealed book. Porque estas personas religiosas, pues, maestros de la religión, han enseñado que es un libro que está sellado. So the people say, if it is a sealed book, I'm not going to waste my time. La gente dice, si está sellado, entonces ¿para qué desperdicio mi tiempo? It cannot be understood. No voy a poder And entenderlo. that's why when you come in contact with preachers, Sunday preachers, they will tell you the book of Revelation cannot be understood. Por eso, cuando usted habla con predicadores dominicales y les pregunta, le van a decir, no se puede entender porque es un libro sellado. Watch this. But God Pero does not Dios- wish his people to regard the book thus. No desea que su pueblo considere así ese libro. ¿Cómo? Así lo considere sellado. Thank you. Who the prophet says? ¿A quién dice la profeta? That God does not want us to consider the book Dios- as such. Dios no quiere que nosotros consideremos al libro de Apocalipsis un libro sellado. Change from me, sister. The book that was sealed, this is another statement, Esta es otra cita, not hermano. a repeated statement. This is another statement the No prophet made. estamos repitiendo la cita, es otra cita. Dice, The book that was sealed was not the book of Revelation, el libro que fue sellado no fue el libro de Apocalipsis, but that portion of the prophecy of Daniel which related to the last days. sino la porción del libro de Daniel, la cual está relacionado a los postreros The días. book of Daniel is now unsealed, El libro de Daniel ahora ya es quitado el sello. and the revelation made by Christ to John is to come to all the inhabitants of the earth. Y la revelación que le hizo Cristo a Juan es para que para que se les haga llegar a todos los habitantes de la tierra. All right, let's finish up with this statement and close the service, the first part of the service. Déjenme cerrar esta primera parte. But Cámbiale, por favor. many have entertained the idea that the book of Revelation is a sealed book, Muchos han abrazado esta idea de que el libro de Apocalipsis es un libro sellado. and they will not devote time and study to his mysteries. Y ellos no dedican tiempo para estudiar sus misterios. They say Ellos mencionan that they are to keep looking to the glories of salvation, que dicen que deben seguir mirando las glorias de la salvación. and that the mysteries revealed to John on the Isle of Patmos are worthy of less consideration than these. Y que los misterios revelados a Juan en la isla de Patmos deben ser considerados menos que los demás, que estos. But God does not so regard this book. Pero acuérdense, Dios no considera así No, este libro, question. es decir, sellado. Why is the devil now teaching that Revelation, using Ahora. preachers now, teaching that Revelation is a sealed book? Why is the devil doing that?
¿Por qué el diablo está ahora utilizando a los pastores para que nos hagan creer que el libro de Apocalipsis es un libro sellado? Adventist pastors. A pastores adventistas. You ¿Por remember qué? the statement I read you before? Acuérdense la cita que leímos That when antes. God's people Dice que understand cuando el pueblo de Dios entiende correctly de manera correcta the book of Revelation, al libro de Apocalipsis, there will be a revival, a ¿qué great iba, revival. qué iba a suceder? Iba a haber un gran So the reavivamiento. devil is trying Entonces, to prevent this revival. el diablo está intentando evitar que suceda este reavivamiento. So he's giving false interpretation. Entonces está dándonos falsas interpretaciones. Change. All right, leave it there. I'll leave you with this. The Les vamos a name, dejar con point esta number parte. 2. Dice, The name revelation means what? el nombre revelación significa, ¿qué dice? Unveiling, Develar, to make known, ¿sí? O dar a conocer, opening, abrir, to reveal, el revelar. the opposite of being sealed. Es lo opuesto de estar That's sellado. why it says the Es por revelation eso que of dice- Jesus Christ, which the Father gave unto Jesus, and Jesus gave unto the angel, and the angel gave unto John, and John gave unto the 7 churches. Por eso dice que la revelación del Padre que se la dio a Revelation Cristo, of Jesus Christ. sí, la revelación que se le dio a Jesucristo, Jesucristo se la reveló a los ángeles. Y el ángel- los ángeles se lo reveló A John, and John to who? Y Juan le reveló a quién? The 7 A la churches. iglesia, a las 7 iglesias. Wow. And Ellen White, there's some statement that will follow this. Y But nuestra we'll leave hermana it de for the White next tiene study. muchas citas que siguen a lo que acabamos de mencionar. That she said the very name revelation is a contradiction that the book is sealed. Y el mismo nombre del libro Apocalipsis en inglés es Revelaciones, significa pues lo contrario de ser un libro sellado. Read verse 1 of Revelation 1 in your Bible. We can notice what it says. Vamos a leer lo que dice en el capítulo 1 del Versículo libro 1. de Apocalipsis, el versículo 1 del capítulo 1. Dice, la revelación de ¿Qué dice? Jesucristo, dice, la revelación de No dice Jesucristo, al Apocalipsis there, no, say, have mercy, have mercy. dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio es para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Amen? Amén. Beautiful. We're going to stop here. Hermoso. Oh, may ¿cierto? God help us, brethren. Vamos a Brethren, remember, detenernos aquí, hermanos, que Dios nos ayude. false teaching Y acuérdense, enseñanzas falsas cannot prepare God's people for the sealing. no pueden preparar a un pueblo para su sellamiento. False teaching prepare you for Las the mark of the beast, enseñanzas falsas le preparan a usted para la marca de la bestia, not the truth. no para la verdad. Thank you. False. Gracias, Henry. So todo lo que es falso. Ellen White said there will be Nuestra a hermana White revival. dice que debe haber un She said there will reavivamiento. be a revival and a reformation, but a false revival and reformation. Ella dice que habrá un reavivamiento y una reforma, pero falsos reavivamientos. And it will occur before the true Y eso revival and ocurrirá reformation. antes de que suceda el verdadero reavivamiento. And those who fall for the false revival and reformation will not be a part of the true revival and reformation. Y aquellos que caigan en el falso reavivamiento y reforma no formarán parte del verdadero reavivamiento y reforma. And if we are not a part of that, what happened? Y si no somos parte del verdadero, We ¿qué will nos va a not have the suceder? seal of God. No vamos a obtener el sello de Dios. Amen. Let's have a word of prayer. Vamos a tener una palabra de oración. Father in heaven, Padre que estás en el cielo, your word is certain, as Peter said, tu palabra es certera y segura como Pedro menciona, under inspiration. la cual está bajo And inspiración. that prophecy is of no private interpretation. Y la profecía no tiene una interpretación oculta, It must be based on the law and the testimony. tiene que ser basada en la ley y el testimonio. The evidence, the immutable evidence of God. Estas evidencias inmutables de Dios. Please, Lord, Por favor, Señor, pardon us where we have done wrong, Lord. perdónanos, Señor, si hemos hecho mal. And we have. Y de verdad que lo hemos hecho. Please, Lord, Por favor, Señor, help us to rise up from this experience of repenting and falling. ayúdanos a ya no estar en esta etapa de arrepentimiento, de caer y volver a hacer, But that we will obtain a permanent experience of victory over sin every moment, over every defect. sino que cada momento obtengamos victoria, Señor, sobre cada defecto. We pray, Lord, that the history of falling and repenting will become history,
permanent history. Oramos, Señor, para que esta experiencia de arrepentimiento y perdón llegue a ser parte de la historia, Señor. And that we will now live in the victories of Jesus day by day. Y que ahora vivamos solamente en las victorias de Jesús día tras día. Please. Por favor, Bless Señor. the saints here. Bendice a los santos aquí presentes. Bless the saints all over the world. we Bendice pray. a los santos alrededor del mundo, oramos, And even Señor. those who will see these messages as they publish on YouTube, Lord. Y bendice a aquellos que estén escuchando a través de las publicaciones de YouTube, Señor. And Por that they favor. too, Father, will go and look at the evidence and go deeper. Y que en ese día que escuchen, Señor, ellos puedan ir a la Biblia y ver las evidencias y profundizar el estudio. And also in the spirit of prophecy. Y también al espíritu de profecía. Thank you in Jesus' name. we Gracias. En el nombre de Jesús oramos. pray. Amen. Amen.